Les voy a presentar al ponente. Él es Josep Serrano Daura, profesor de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad Internacional de Cataluña, miembro de la Academia de Buenas Letras de Barcelona y de la Sociedad Catalana de Estudios Jurídicos, autor de diversas obras. Principales líneas de investigación son sobre todo el municipio y el régimen señorial de Cataluña, tanto en la Edad Media como en la Edad Moderna, hasta el siglo XVIII. El profesor Josep Serrano es la primera vez que nos visita, es un placer tenerlo en estas jornadas y nos va a hablar sobre expedientes de genealogías hebreas en la Extremadura de los siglos XVII y XVIII. Sí, sí. Sí, gracias María Teresa por tu presentación. Y ante todo, y es obligado y como corresponde, ¿no?, quiero agradecer a la organización de este magnífico congreso y en especial al querido amigo, el profesor Sánchez Lauro, su invitación para participar en él. Un congreso extraordinario en el que han intervenido especialistas de primer orden en el estudio de la Inquisición española, mientras que yo soy en definitiva un neófito en este ámbito de estudio. Pero lo cierto es que Sixto me lo ha puesto fácil, dejándome elegir el tema de mi intervención. Y así al final, tras consultar los fondos del Archivo Histórico Nacional, opté por los expedientes llamados de información de genealogía o genealógica, instruidos para, a través de diversas pruebas, acreditar la limpieza de sangre y la honorabilidad social de los candidatos o pretendientes, como se les llama, a ocupar cargos y ministerios del Santo Oficio en el Tribunal de la Inquisición de Llerena, ¿no?, en la Edad Moderna. Lo hice movido sobre todo por la curiosidad, por conocer cómo aún entonces seguía la actividad inquisitorial contra los judíos conversos y sus descendientes, en el caso particular de Llerena, en el ámbito de este congreso. De esta manera he seleccionado 4 casos o procesos de prueba, como decía, tramitados para acreditar la limpieza de sangre y la honorabilidad de los futuros ministros del Santo Oficio en este antiguo distrito. En definitiva, se trataba de procesos incoados y tramitados para dilucidar si esos candidatos incurrían o no en alguna de las causas tasadas de indignidad que les impidiera acceder al Santo Oficio. Se trata de 17 posibles causas, ¿no?, de indignidad, pero yo, para no extenderme innecesariamente, me limito a señalar las que se aducen en los expedientes que presento. En primer lugar, y en lo religioso, una era, por ejemplo, la de los judaizantes, otra causa era el maometismo, otra era ser luterano o hereje de cualquier secta, también se incluía la blasfemia y la brujería, y repito, entre otros. Y en lo social, como causas destacables, está la fornicación y el incesto, que también aparecen en uno de estos expedientes que yo he seleccionado, pero, repito, entre otras causas también de carácter social. Hay más causas previstas, pero, como señalaba, me voy a ceñir a estas que aparecen en estos expedientes. Todas tienen un denominador común, que es la causa judaizante, ¿no?, pero en algún caso aparecen también las otras que he citado. Y el caso es que si se ponía de manifiesto la concurrencia de cualquiera de ellas, debía procederse a su investigación para, en definitiva, verificar o no su certeza. De ello dependía que un candidato pudiera finalmente acceder a un oficio o ministerio de la Inquisición. Y sobre el motivo que daba pie a la sospecha, pues en unos casos era la circunstancia de que los apellidos, uno o varios, de los candidatos se hallaran inscritos en los registros llamados de notados conversos. En otros expedientes se alude, en cambio, a simples rumores sobre la condición judaizante del propio candidato y o de alguno de sus antepasados. Vamos a verlo ahora, porque en primer lugar quiero hacer un resumen o una síntesis de cada uno de estos procesos. Cronológicamente, el primer proceso es de 1656. Afecta a Diego García Arias y a su esposa María de Nogales Dávila. En este caso se mezclan causas religiosas y otras de honorabilidad, causas que afectan a la limpieza de sangre, pero también a la dignidad personal del candidato, que es vecino de la Aba.
Es un expediente que se inicia a raíz de la denuncia de Miguel Arias, consejero del Tribunal de Llerena, y a pesar de la coincidencia de apellidos, no tienen ningún parentesco. Respecto de los motivos de su denuncia son varios. El primero es que el propio candidato era penitenciado, es decir, que ya habría sido castigado como judaizante. El segundo, que su bisabuelo materno era un judío converso de la familia Arias, residente en la villa de Lobón. Un antepasado que además, se decía, tenía un San Benito colgado en la iglesia de la Haba. No obstante, aún ya siendo estas graves, ¿no?, siguen otras causas de denuncia y alguna realmente increíble. La tercera era que la abuela paterna del candidato descendía de una fulana vecina de Villanueva de la Serena, hija a su vez de otra fulana que no fue bautizada hasta los 30 años. Se introduce aquí la llamada causa de fornicación. Asimismo, el padre de nuestro personaje tendría un pariente cercano, zapatero de profesión, en Don Benito, que sería conocido por todos como notorio judío y que por ello era llamado perro judío. En este supuesto se aludía pues a dos motivos. Uno, de posición social del pariente, zapatero, que no se correspondía a la posición que debía tener el candidato para acceder a la Inquisición. Y otro motivo era su condición, una vez más, de judaizante. En cuarto lugar, se indicaba que además el abuelo paterno del candidato descendía de los Peinado, una familia judeoconversa de la Haba. Para complicarlo más, se añade que el mismo abuelo también descendía de sarracenos y que por ello precisamente había dado protección y camuflado en su casa a un pariente suyo morisco para evitar su expulsión de España a principios del siglo XVII. Otra causa lo era en relación con la bisabuela paterna, una mujer que descendía de un vecino también de la Haba, que en una fecha indeterminada habría contraído matrimonio en segundas nupcias con una viuda que ya tenía una hija. El caso es que el esposo mantendría trato carnal con ambas, en un supuesto de incesto, hasta el extremo de que madre e hija quedarían embarazadas a la vez, y esta última justamente acabó pariendo una cosa monstruosa, se dice, que tenía dientes de caballo y que aún recién nacida profirió unas palabras contra la fe católica. Una causa, por tanto, rayana así, casi en la brujería y realmente esperpéntica. Bien, ya por último, y en relación directa ahora con el propio candidato, Pedro García, se le definía además como hombre de mala conciencia y resoluto y que además estaba viviendo amancebado, se decía, con una mujer distinta de su esposa de forma pública, sin ningún recato y causando mucho escándalo. Volvemos otra vez a la causa de fornicación. Al final, hechas las pertinentes pesquisas, averiguaciones, se comprobó que tras este cúmulo de horrores no había más que el odio y el ánimo de venganza del denunciante. El motivo, pues ciertos intereses económicos truncados por el fracaso de una negociación inmobiliaria y la negativa del candidato a casar a su hija con un sobrino del denunciante, precisamente. Bien, acreditada la falsedad de las acusaciones vertidas, el propio Santo Oficio incoa luego un proceso judicial contra el denunciante. No sabemos cómo este se resuelve al final, pero sí nos consta que el denunciante acaba siendo reconocido y rechazado y declarado, como enemigo capital, nos dicen los documentos del pretendiente. De otra parte, y además en este expediente, también se tramita un proceso de limpieza de sangre de la esposa del candidato. Aunque es obligado hacerlo si el pretendiente está casado, lo cierto es que de los 4 casos que presentó solo conocemos que se procesa a la esposa en este de 1656. Un proceso, de otra parte, que no va a tener ninguna complicación porque precisamente la esposa, la mujer, es miembro de una familia descendiente de antiguos linajes de caballeros de Zalamea de la Serena. Bien, aparte de este caso, en cuanto a los otros 3 que aporto, el primero es realmente complejo, pero los otros 3 son, de alguna forma, puedo decir que son un poco más simples, ¿no?, que el de Pedro García Díaz, ¿no? El segundo, por ejemplo, es de 1670, se refiere a un clérigo, el pretendiente se llama Francisco de Parada Pizarro, cuyo padre, además, y curiosamente y paradójicamente, es juez de bienes del Tribunal de Llerena. La familia es de esta ciudad y el conflicto se halla en relación con su abuela paterna, María Muñoz, de la villa de Monesterio. Un apellido notado como judaizante, según el fiscal, aunque no se acredita que los antepasados del candidato lo fueran.
El caso es que se incoa el expediente de limpieza de sangre, a pesar incluso, repito, de que hasta el padre del pretendiente haya aprobado la suya propia para acceder justamente al oficio que ejerció de juez de bienes de la Inquisición unos pocos años antes. No obstante, nuestro expediente se resuelve dentro de la normalidad, favorablemente para el candidato, sin consecuencias personales. Este es quizás de los cuatro el caso más sencillo, ¿no?, de los cuatro que presento. El tercer expediente es de Lucas Cuartas Oviedo, tramitado el año 1716. La investigación se inicia también por su apellido, en este caso el materno de Oviedo, y lo es por una investigación ordenada por el fiscal del Santo Oficio. Lucas Cuartas, que opta al cargo de fiscal, es natural de Almagro, como sus padres y sus abuelos, y su apellido materno, Oviedo, se halla, según el fiscal del Santo Oficio, anotado en el libro de apellidos infectos de la Inquisición. Se da la circunstancia de que, según el libro de genealogía de la Inquisición, en Almagro, el apellido Oviedo, oriundo del campo de Calatrava, corresponde a una única familia de la ciudad con distintas ramas, pero todas son descendientes del mismo tronco, y el pretendiente, en definitiva, no es más que es miembro, en definitiva, de una de esas ramas. Pero es que además, se dice, su familia, como otras de Almagro, contaba entre sus antepasados, no muy lejanos, con miembros que habían sido acusados y condenados por judíos, incluso quemados en la hoguera. Bien, es un caso con claras evidencias, ¿no?, de que el apellido es judío, ¿no?, y que la familia debe ser judaizante, pero a pesar de estas pruebas tan concluyentes contra él y su familia, el caso es que el pretendiente cuenta con parientes que son oficiales y ministros del Santo Oficio, incluso miembros de órdenes militares, familiares que por su condición ya habrían también superado el mismo proceso de limpieza de sangre y que habrían sido también calificados como cristianos viejos, aunque quizás no lo fueran. De esta manera, pienso yo, por esas relaciones personales y familiares, Lucas Cuartas acaba siendo considerado cristiano viejo, repito, aunque no lo fuera. Su posición privilegiada, incluso con el informe en contra del fiscal, lleva al inquisidor general y a la Suprema a ordenar poner perpetuo silencio sobre este expediente. Ya el cuarto y último expediente tratado es el del pretendiente Diego González Calderón, de 1721. Él es natural de Villanueva de la Serena, villa de la Orden de Alcántara. Sus padres son Juan González, natural de Campanario, y Juana María Calderón de Robles, de la misma Villanueva. Los abuelos maternos, Juan Calderón de Robles, de Don Benito, y Juana Calderón Murillo Escobar, de Villanueva. Y los abuelos paternos son Bartolomé González y María Caballero de Campanario. Bien, los problemas surgen en este caso respecto de la familia materna. De hecho, todos sus apellidos son sospechosos de ser judaizantes. Pero el principal obstáculo se plantea respecto del abuelo Juan Calderón de Robles, hijo de Francisco Calderón de Robles, llamado el Cuervo por ser de color moreno. El propio fiscal de Llerena informa que el primer apellido, Calderón, lo poseen distintos individuos de Don Benito, que todos son parientes entre sí y también judaizantes. Continúa este oficial informando de que el segundo apellido, el de Robles, en ese momento está sujeto a varios procesos de reconocidos y relajados por judaísmo, alguno incluso iniciado en 1680, con la circunstancia añadida de que son descendientes de judíos oriundos de Portugal, huidos del país vecino e instalados, como conocéis, en el entorno del entonces distrito inquisitorial de Llerena. Bien, y en tercer lugar, aún se insiste en que el apellido Calderón figura en el libro de apellidos notados con ascendientes cristianos nuevos y algunos de ellos con su San Benito impuesto. A pesar de todo, y aun con las evidencias en contra, tras los testimonios favorables recogidos entre vecinos de las distintas villas y ciudades de donde procedían sus padres y abuelos, Diego González también es reconocido como cristiano viejo. La Inquisición declaraba que no pertenecía a las clases infectas y que, por tanto, podía acceder al Santo Oficio. Bien, estos son, en resumen, los 4 expedientes de limpieza de sangre que quería presentar en este congreso. Todos ellos afectan a individuos, candidatos o pretendientes a ocupar oficios y ministerios en el Tribunal de la Inquisición de Llerena, y todos son, además, naturales y vecinos de la misma Llerena o de otras villas y ciudades de su distrito. Los 4 afectados pertenecen, además, a familias de la baja nobleza de la zona con antigua vinculación con la Iglesia, con las órdenes militares de Santiago
y sobre todo de Alcántara, que como conocéis posee amplias posesiones en la zona, ¿no? Entre ellas el priorato de Magacela, y en particular también con el propio Santo Oficio de la Inquisición, en su condición de familiares y comisarios, e incluso con otros oficios, ¿no? Resalto esta circunstancia porque precisamente por ello los padres y los abuelos y otros ancestros de los pretendientes, fuera cierto o no, ya habrían sido calificados, es decir, ya habrían superado el mismo proceso de limpieza de sangre que su descendiente, y con anterioridad, a veces con pocos años de diferencia por razón de su propia condición. Incluso, como ocurre en uno de los 4 expedientes, el candidato ya era miembro del Colegio Menor del Arzobispado de la Universidad de Salamanca, y para acceder a él ya habría también pasado por un proceso igual o equivalente. Pero, como vemos, los procesos que ahora se instan suponen en casos la repetición de otros anteriores en varias y sucesivas generaciones de una misma familia. También me llama la atención que los candidatos no sean examinados previamente a su presentación, pues los son ya presentados por el inquisidor, en estos casos del Tribunal de Llerena. Si se hubiera investigado antes, podrían haberse evitado estos gravosos procesos de limpieza de sangre y de honorabilidad, y sobre todo los perjuicios personales que, por sus efectos, ¿no?, sobre la imagen pública y social de los investigados. Además, este proceder contrasta con el secretismo con el que, por principio y norma, funciona el Santo Oficio. Sin embargo, las denuncias se presentaban una vez se hacía pública la candidatura, ¿no?, y era entonces cuando el fiscal o cualquier miembro, en definitiva, del tribunal podía presentar sus objeciones. El caso es que en los 3 casos que presento, en 3 es el fiscal el que plantea alguna objeción, y el 4 lo es, en cambio, un miembro, como he dicho antes, del Consejo Secreto del Tribunal de Llerena. Pero esas objeciones y esas denuncias, según una pragmática de Felipe IV de 1623, no podían ser anónimas ni carecer de datos, y en ningún caso podían sustentarse en rumores no acreditados, ¿no? Así se disponía para evitar la malicia de los denunciantes y evitar injurias e injusticias contra los denunciados. Sin embargo, la práctica manifiestamente es otra, como comprobamos, particularmente en uno de estos procesos y de forma muy grave. Por su parte, en los 3 expedientes incoados a partir de la denuncia del fiscal por los apellidos de los candidatos que optaban a cargos de la Inquisición, se hace remisión a la información oficial contenida en los libros de notas o anotados, de genealogías y de apellidos infectos, como decía antes. Ocurre con los apellidos Oviedo, Muñoz, Calderón y Robles. Pero en el 4º proceso, como recordarán, el que denuncia un consejero del tribunal se dice actuar en base a rumores e historias oídas entre los vecinos de determinada localidad, pero sin ser verificados. Es el caso citado de Diego García Arias de 1656, contra el cual, como ya he dicho, se formulan varias denuncias por judaizante él y sus ancestros, además de tener ascendencia sarracena y constar con un antepasado y él mismo con malas costumbres de vida y de moral. Bien, hechas las denuncias, formalmente es el propio pretendiente quien pide que se le conceda la gracia de defenderse y probar la limpieza de sangre, la suya y la de sus padres y demás antepasados. En todos los casos, el inquisidor general accede a ello y entonces empieza el trámite de los distintos procesos. En primer lugar, el pretendiente presenta una breve relación genealógica con su nombre y el de su esposa, si es el caso, y los nombres y apellidos de sus padres y abuelos, indicando su lugar de origen y de residencia. Y a continuación, él mismo jura que él y toda su familia son cristianos viejos y que todos fueron procreados de legítimo matrimonio sin que ninguno de sus miembros hubiera sido expósito. Y tras ello ya se nombra entonces una comisión presidida por un comisario del Tribunal de Llerena, la cual deberá recabar todas las pruebas necesarias para comprobar, en definitiva, la idoneidad del candidato, y para ello la comisión deberá desplazarse a aquellas villas donde el pretendiente resida y a los lugares de donde sean originarios él y sus padres y hasta sus abuelos y bisabuelos, si es preciso, ¿no? Por cierto, que el candidato asume también todos los costes que derivan, los costes económicos del expediente a tramitar. De hecho, ya iniciado, el expediente debe depositar una suma estimada para cubrir los gastos previstos y luego ya se le hará la liquidación cuando finalice el proceso, si es que queda algo.
Esencialmente se trata de gastos de desplazamiento y de alojamiento de los miembros de la comisión de investigación. En cuanto a las pruebas a realizar, la principal es la testifical, y los testigos, pues cuanto mayores sean mejor, pues con ello se garantiza con mayor conocimiento, es decir, se garantiza un mejor conocimiento del candidato y de su familia. En general deben consultarse entre 9 y 12 testigos por cada hecho denunciado. Y así, por ejemplo, cuando se duda de varios apellidos, pues se realizará la pertinente pesquisa por cada uno de ellos, con el mismo número de testigos, sean todos del mismo municipio, como si son originarios de distintas comunidades. Aunque la norma sea, en fin, que se fije que los testigos sean entre 9 y 12, el caso es que el Tribunal de Llanera considera que para cada causa, para todas, son precisos como mínimo 12 testigos. Y digo mínimo porque el tribunal luego puede ampliar ese número según las circunstancias. Dicho esto, ¿qué ocurre en los procesos que presenta? Pues en el primero de 1656 se interroga a 134 testigos. Es el proceso complejo de Pedro García Arias, tan repetido, un candidato al que se denunciaba por tener antepasados judeoconversos en varias ramas de su familia y además tener sangre morisca y además ser él y otros antepasados fornicadores, ¿no? Son 4 causas y además sus abuelos y bisabuelos judaizantes y moriscos procedían de varias villas: La Haba, Campanario, Megalosa, Don Benito y Villanueva de la Serena. Perdón, Magacela, me he equivocado. Y por eso el tribunal ordena interrogar pues, a 29 testigos en Campanario, 36 en La Haba, 15 en Magacela, 31 en Villanueva y 23 en Don Benito. Como vemos, se supera con creces el número mínimo de 12 testigos por causa, imagino que por la gravedad de las denuncias. En el expediente de 1670, en el que solo se denuncia y sin seguridad un posible apellido judaizante, se llama a 39 testigos. En el de 1716, en un supuesto como el anterior, son 12 testigos iniciales que se acaban ampliando a 20. Y en el de 1721, aquí se trata de 2 apellidos conflictivos, ¿no?, con orígenes entre Villanueva, Don Benito y Campanario. Al final se interroga a 64 testigos, 20, 20 y 24 respectivamente. Bien, los testigos, como decía, deben ser preferentemente mayores. Alguno hay de casi 90 años, pero es obviamente la excepción. La mayoría tienen una edad entre los 50 y los 70 años, sin perjuicio de otros más jóvenes. Incluso aparece alguna viuda de cierta edad y posición en su localidad. La condición social de los testigos también es variada. Hay campesinos, labradores, trabajadores de la tierra, artesanos, pero sobre todo clérigos, caballeros de órdenes religiosas o militares y miembros del mismo Santo Oficio. Todos los testigos son citados, no se especifica el modo de selección, pero todos deben acudir, no deben tener ninguna vinculación personal con los pretendientes y han de jurar también decir la verdad. El problema es que, y es una apreciación mía, que en muchos casos no creo que se diga la verdad para favorecer a los candidatos, seguramente a cambio de alguna compensación económica o de determinadas prebendas. Así ocurre al menos en 3 de los 4 expedientes que presento, en los que hay ciertos visos de veracidad de las denuncias, además formuladas por los propios fiscales, aunque luego no se tenga en consideración. Ya por lo que respecta al interrogatorio que debe practicarse, el Santo Oficio sigue un modelo aprobado con un máximo de 13 preguntas que se dividen en 2 bloques. Uno sobre la persona del candidato y su familia. En este caso, los testigos obviamente deben conocer al pretendiente como mínimo, aunque sea de vista y por referencias. Y si pueden añadir alguna información más o referencia de la familia, pues mejor, pero si no saben nada, pues tampoco es preciso contestar. En cuanto al segundo bloque, ya es de obligado cumplimiento. Es ya sobre la condición del candidato y su familia como cristianos viejos y sobre su buena fama y reputación. Es un formulario que la propia Inquisición, de hecho, también facilita, ¿no?, para acreditar la honorabilidad social de candidatos a otros cargos eclesiales, de nobleza, universitarios y administrativos. Son los mismos formularios, ¿no? Y sucintamente, en estas 13 preguntas, que se cuestiona o que se plantea o que se pide a los testigos. Pues en primer lugar, si conocen al candidato y si saben dónde reside. En segundo lugar, si conocen a sus padres, a sus abuelos paternos y maternos
y sobre sus orígenes, si son parientes del pretendiente, para no inhabilitar el testimonio, si saben que el candidato es hijo y nieto de legítimos matrimonios y que sus padres y abuelos no eran expósitos ni inciertos, si el candidato y sus ascendientes eran cristianos viejos, limpios, de limpia sangre, sin raza, sin mácula, ni descendencia de judíos, moros, ni conversos, ni luteranos, de otras sectas nuevamente convertidos, y que por tales han sido habidos, tenidos y comúnmente reputados. Si saben que el candidato, sus padres o abuelos, no han sido nunca condenados, reconciliados o penitenciados por el Santo Oficio, o que hayan incurrido en infamia o nota que les impida o que le impida al candidato tener honor u oficio público. Si se conoce que algún pariente consanguíneo del pretendiente ya haya sido objeto de un proceso de limpieza de sangre para acceder a órdenes militares, se señalan las de Santiago, Alcántara, Calatrava y San Juan. A la Iglesia se habla en particular de la Iglesia de Toledo, o a los colegios mayores de Salamanca, Alcalá y Valladolid. Luego, si el candidato era de buena vida, fama y costumbres, quieto y pacífico, apartado de ruidos y riñas. Y por último, si se sabe que todo lo declarado es de pública voz y fama. Este es el procedimiento común y general y se cumplimenta pues, en 3 de los expedientes que presento, pero en uno, el también citado de Lucas Cuartas Oviedo, de hecho ya he señalado antes que, en fin, por mandato de la Suprema, pues el expediente queda cerrado y él es ya declarado de forma automática como es cristiano viejo. No se verifica la denuncia que se presenta contra él y acaba accediendo al puesto para el cual había sido designado. Es confirmado y accede sin ningún problema a su puesto de trabajo del Santo Oficio. Bien, salvo las preguntas más personales, aquellas otras que deben confirmar o no la condición del candidato y su familia como cristiano viejo y sin mácula, además de las relativas a su buena fama y costumbre, siempre tienen las mismas respuestas. Obedecen a un redactado ya previsto y definido. Así es incluso en los casos en los que el testigo no sabe ni leer ni escribir. En estos supuestos, además, es el comisario que dirige el interrogatorio el que va a firmar la declaración en su nombre. En todo caso, estas últimas preguntas deben responderse para acreditar la limpieza de sangre y la honorabilidad de los investigados. Solo así se acreditaban los requisitos esenciales, sucintamente, de ser cristianos viejos, sin mácula, sin ser descendiente de legítimo matrimonio y ser de buena fama. Los 3 requisitos más importantes. Además de los testigos, si las circunstancias lo aconsejaban, el tribunal podía requerir, y así lo hacía a menudo, información documental de los registros parroquiales, de bautismo y matrimonio en especial, y otros de la propia Inquisición, como los ya citados de genealogía, los de apellidos notados, reconciliados y penitenciados, y los de apellidos infectos. Y luego toda esta documentación se incorporaba al proceso que se tramitaba. Cumplimentado este último trámite, pues finalmente ya se evaluaban todas las pruebas y el fiscal debía informar sobre las mismas, para luego ya elevar el proceso al Inquisidor General y al Consejo Supremo de la Inquisición para su resolución. Solo en un caso se acuerda ampliar las declaraciones testificales, pero al final en todos se resuelve o todos se resuelven a favor del candidato, reconociéndole como cristiano viejo y apto para el cargo o ministerio para el que optaba. Así ocurre incluso, como decía antes, en el proceso tan conflictivo de Lucas Cuartas, y es más, años después he encontrado en otro expediente, que no lo presento, pero que también he consultado, encuentro precisamente a su hijo Juan como miembro del Consejo del Tribunal de Llerena, ¿no? E imagino que a él pues, no le habrá hecho falta pasar el mismo proceso que poco antes ha pasado su padre, ¿no? De limpieza de sangre. Bien, para acabar, solo una cuestión común en todos los expedientes, y es que cuando en ellos se relacionan los parientes del candidato, sobre todo los antepasados, pero también sus hermanos, observo que a menudo no se conservan los mismos apellidos. De hecho, muchos se los cambian y da la impresión que lo hacen, imagino, ¿no? Por razones de seguridad, quizás para escapar o evitar problemas con la Inquisición. Es muy frecuente. Y por último, ya coincidiendo con lo que ayer comentaba Baltar y lo que la compañera también ha comentado antes, ¿no? de que se va relajando la actividad de la Inquisición, pues también la práctica de estos expedientes de genealogía y limpieza también se van relajando
a partir de 1700, ¿no? Más o menos, no sé la cifra exacta, pero desde 1700 a 1819 el Tribunal de Llerena tramita unos 400 procesos. De los 400, solo 23 son de esta naturaleza, ¿no? Con lo cual también veo que hay una cierta relajación inquisitorial también en este ámbito. Y bueno, y hasta aquí. Y aquí acabo. Y muchas gracias por vuestra atención, vuestra amabilidad. Pregunta para Elisa Díaz, la primera interviniente. Me pareció entender al comienzo de la intervención que se hablaba de unas instrucciones de 1884, donde se decía que lo recaudado era para el físico regio. Luego, a partir de todo lo que se contó, da la sensación de que no va al fisco regio, sino que se queda no en el Santo Oficio, sino en el Tribunal Territorial de Llerena. Esa es la duda. Un comentario breve también al hilo de lo que fue su exposición, y es lo siguiente. En realidad, la pena de confiscación de bienes era una pena muy dura, porque era una pena que afectaba, la ponente habló del entorno social, a lo mejor del condenado, pero sobre todo al entorno personal, familiar, ¿no? Porque Carlos Viena, el padre de familia, significaba dejar la más absoluta indigencia al conjunto de la familia. Es una pena terrible. En las partidas, por ejemplo, la séptima partida, se impone solo la confiscación de bienes, en el caso del delito de traición, donde se especifica todo eso. Quería saber la opinión de la política. Muchas gracias. Efectivamente, has entendido bien y quizás a mí me ha faltado añadir ese matiz de la exposición. En un primer momento es el Estado, la corona, quien tiene que financiar la Inquisición. Pero claro, como esto es un gasto muy gravoso, llegado un momento en el siglo XVI, ahora mismo no te sé decir el año, le dice a la Inquisición que se tiene que autofinanciar. Por eso aumenta la voracidad económica de la institución para sacar fondos. Y claro, las confiscaciones son muy lucrativas porque lógicamente esta clase de judeoconversos, como hemos podido ver en el ejemplo que he puesto y como ya nos han dicho en otras exposiciones, pues desempeñaban profesiones liberales, se dedicaban a la administración de rentas, entonces tenían cierto patrimonio. En ese sentido, pues se distinguían, según he podido leer en la bibliografía, de los moriscos que se dedicaban a actividades del sector primario que no eran tan lucrativas. De hecho, cuando empieza a disminuir la tasa de delitos de herejía y de judaísmo, pues la Inquisición se ve en la obligación de buscar otras vías de financiación. En el caso de Llerena se sustenta más en los censos que en las confiscaciones, en otros derechos reales que ya tenían. Y con respecto a la segunda pregunta, pues sí, la confiscación era una pena durísima y además, curiosamente, según he visto yo en estas relaciones que he consultado, normalmente cuando había un matrimonio, a lo mejor 4 o 5 hijos, todos eran condenados a confiscación de bienes, todo esto reconciliado a todos, aunque fuera una niña de 12 años que no tuviera nada a su nombre, pero claro, podía heredar también. Entonces sí, era una pena devastadora, pero en los casos que yo he visto es que se condenaba a toda la familia completa, no era solo al padre de familia y los hijos estaban exentos. ¿Se conoce algún caso en el que un codicente huya antes de ser detenido, si se actúa del mismo modo la Inquisición con la familia, o simplemente al huir el posible herrero queda obviado el tema? Bueno, hay un caso que viene muy a la mano y es que en este reo que yo he tratado, Baltasar de Castro, él por matrimonio había emparentado con una familia portuguesa. Como ya he dicho, a su mujer le ponen una condena prácticamente idéntica a la suya, pero es que su suegro era un judío recalcitrante fugado a Bayona. O sea que realmente una de las razones por las que la Inquisición acaba apresando a Baltasar es porque hay sospechas sobre su suegro. Y su suegro también tenía un gran patrimonio porque, si no recuerdo mal, estaba también en estos negocios de administración de renta. Lo que pasa es que este hombre tenía muchos contactos y logra fugarse a Francia para practicar su religión antes de que la Inquisición pueda ejecutar todos estos procesos. Entonces, pues sí, si eso es por lo que me pregunta, pues sí, en este caso, por ejemplo, se libró. Quería preguntarle si sabe más o menos en esa época el salario medio que podía tener un trabajador
¿cuántos maravedíes podría cobrar con relación con esto? Pues mire, yo le agradezco mucho la pregunta, pero la verdad es que es muy difícil, porque para eso tendría que hacer un estudio ya pormenorizado de lo que cobran los miembros del tribunal. De todas maneras, hay un libro muy completo, un estudio económico de la Inquisición de José Martínez Millán, si no me estoy equivocando, que se llama La Hacienda de la Inquisición, y ahí, aparte de pues, un estudio detallado de todas las figuras que afectan económicamente a la institución, luego hay unas tablas relativas a cada tribunal de la península, y no sé si también de Indias, donde sí que igual puede figurar ese dato. Pero yo ahora mismo no puedo Se decírselo. lo digo porque me he encontrado algunos que mueren y a lo mejor ofrecen 600, o 6.000 o 60.000 maravedíes por la muerte, es decir, por el hecho de la misa, ellos ofrecen como testamento, ¿no? Entonces, claro, con eso te hacen una idea de qué poder puede tener, ¿no? Tanto en tierras como en... Y sin embargo, una misa valía 3 maravedíes, que podría ser lo que ganara una persona al día, podría ser, ¿sí? Por eso le preguntaba, que no tenía una seguridad. Y luego, por otra parte, a Josep le pregunto, en cuanto a los apellidos que usted llama infectos, eso no lo tengo muy claro. Y porque me he encontrado un señor que era auxiliar de la Inquisición y se llamaba Morillo. Morillo puede venir de ser de Murillo o de Morillo, o de Moro, ¿sabes? Entonces, si sería un apellido infecto o no, en aquel tiempo. Bueno, infecto no lo digo yo, lo dice el tribunal. Pero sí, Murillo también sale, porque uno de los casos, he comentado antes, lo que pasa es que se incide más en otro, en Calderón de Robles, los dos estos, pero la madre precisamente del candidato, o sea, la abuela, de hecho los abuelos también tienen los apellidos de Murillo y Escobar, y los dos también se consideran infectos. Lo que pasa es que el proceso se ciñe en Calderón y Robles, no entran esos otros, ¿no? Pero se hace la denuncia, figuran, pero no quiere decir que todos los Murillo y todos los Escobar y todos los Calderón fueran judaizantes. O sea que eso queda en el aire, ¿no? Sí, claro, Morillo viene de Moro. Sí, ¿no? O Murillo también. Sí. Por eso pensé que a lo mejor tenía algo que ver con... Y luego, respecto a la genealogía, cuando uno oculta su nombre, realmente lo oculta en cuanto a distintas clases de, por ejemplo, de árboles, de vegetales, o de otros nombres parecidos. Si utiliza... ¿Hay una tendencia a eso? No, aquí no lo he visto. De llamarse Flores, de llamarse... No. Son otros apellidos, o no, incluso cristianos viejos, van cambiando, tampoco son muchos, pero lo curioso es que, de alguna forma, alguien sabe quiénes son, porque los citan y aparecen. Es decir, que no es que se desvinculen totalmente de la familia, ¿no? Sino que hay algún tipo de registro o algo debe haber, porque aparecen allí citados y tal. ¿Alguna otra intervención? Están cansados. Sí. Bueno, yo tengo una pregunta que me llamó mucho la atención, porque me interesa siempre mucho las pruebas testificales, ¿no? Y como aquí las mencionas muchísimo, me parece curiosa dos cosas. Llaman a hombres y mujeres a testificar, ¿verdad?, en cuanto a la prueba. Y luego hay otra cosa, tú hablas de cita. ¿Todos acuden, sean hombres, mujeres, mayores, jóvenes, de lugares lejanos o no lejanos, al tribunal? ¿O el tribunal envía comisarios al lugar? Eso que he comentado, sí. Entiendo que envía comisario al lugar. La comisión entera. Va la comisión La comisión entera. con el comisario se desplazan a cada lugar. Vale. Y las mujeres no he encontrado muchas, pero por lo que he visto son de familias de hidalgos, no cualquier mujer. No sé, imagino que van a buscar mujeres ya de cierta... Sí, porque entiendo que porque importancia social en el lugar, que vistan un poco más el expediente, por decirlo así, ¿no? ¿Y has encontrado, y con esto termino, has encontrado algún caso de testigos que mientan y que el tribunal sea consciente y lo vuelvan a llamar y le vuelvan a hacer las preguntas indirectas? No. Yo intuyo que mienten porque hay 2 o 3 casos que son, vamos, lo que pasa es que se repiten, que además las respuestas son siempre las mismas, con lo cual ya
ya cubren el expediente y al final pues ya, como mucho piden más testigos, ahí también puede estar quizás un poco la... no sé, pero en el documento, en el expediente no puedes. Has de intuirlo a partir de justamente el fiscal, es el que realmente hace papel de malo, el fiscal es el más duro, pero muchas se lo gracias. pasan por el forro. Muchas gracias.